Cuando tenemos un material a escala normal, tienen ciertas propiedades, pero si ese material lo reducimos a escalas nanométricas, sus propiedades van a cambiar. Entonces, cuando tenemos un material con una dimensión nanométrica, tenemos un pozo cuántico. Cuando tenemos uno con 2 dimensiones, tenemos un hilo cuántico. Y finalmente, llevado a los extremos, cuando tenemos un material con sus 3 dimensiones en escala nanométrica, tendremos lo que es un punto cuántico. Este punto cuántico, o llamado también átomo artificial, son nanocristales semiconductores que tienen propiedades ópticas, y estos se basan en que absorben cierta longitud de onda y después emiten luz. Y en ellos se basa en que van a querer evolucionar lo que es la bioimagen, los paneles solares y también utilizados para hacer pantallas. Una de sus principales ventajas es que tú los puedes tunear para ponerlos a que absorban cierta longitud de onda, ya que estos van de los 2 a los 8 nanómetros. Y una de sus principales desventajas es que se dificulta su uso en vivo, ya que estos puntos consisten en concentrados de elementos muy tóxicos, como el cadmio, el telurio, el selenio y el plomo. Estos se pueden degradar bajo condiciones oxidativas y fotolíticas, y están diseñados para que tengan una capa protectora metálica y después envolverlos con polietilenglicol para hacer puntos hidrofílicos y así poder mejorar su biocompatibilidad y bioactividad. Algunos de estos revestimientos pueden ser empleados para su uso médico y terapéutico, así como de diagnóstico, aunque uno de estos problemas que presentan es que pueden ser degradados o desarmados, y eso hace que el contenido metálico pueda ser expuesto. Las propiedades características de los puntos cuánticos se deben a fenómenos que empiezan a observarse y tomar importancia en las escalas nanométricas. Cuando los electrones son confinados a volúmenes muy pequeños comparables con su longitud de onda de Broglie, la longitud de onda que le asocia una distancia en longitud de onda a un cuerpo que tiene una masa y velocidad. Los electrones se comportan como una partícula cuántica en un pozo de potencial. Esto quiere decir que el electrón ahora será confinado dentro de ese espacio, tomando valores discretos de energía, por lo que se generan subbandas energéticas. Y esas subbandas serán dados por el mismo fenómeno cuántico, que a su vez estos valores de las bandas están en función del radio del punto cuántico y de su composición elemental. Dicho de otra forma, se pueden variar los estados energéticos de estas subbandas cambiando el volumen del punto cuántico, el radio del punto cuántico y de alguna manera la composición del punto cuántico. En la imagen se presenta una representación del pozo cuántico en donde podemos observar cómo el arseniuro de galio, que está en sándwich dentro de la interfase de arseniuro de galio-aluminio, tiene un bandgap más estrecho, que está resaltado en amarillo, que el arseniuro de galio-aluminio. También se observan unas líneas dibujadas dentro del pozo que representan las subbandas energéticas del efecto de confinamiento cuántico. Y en la gráfica podemos observar cómo al aumentar el ancho de cierto pozo cuántico, las energías de las subbandas serán relativamente menores. Las subbandas son estas representadas por líneas rojas que tienen los números J1, J2, J3 respectivamente para el primero, segundo y tercer subbanda energética generada por el efecto del confinamiento. Muy bien, en este caso vamos a hablar sobre la síntesis y la caracterización, pero primero, la síntesis, pues como sabemos para los puntos cuánticos existen muchos métodos para sintetizarlos. En este caso vamos a hablar de tres: el método biomimético, el método de coprecipitación y el método del poliol. Bueno, comenzando, el método biomimético, este método normalmente se utiliza en los biomateriales. Entonces, este método utiliza principios biológicos para su construcción. Además, un objetivo importante que tiene este método es tratar de imitar a la naturaleza, pero sin embargo no se ha podido, ya que no es tan difícil
tratar de hacer tanta perfección. En esta síntesis se usan biomoléculas como péptidos, como aminoácidos, como proteínas, entre otros más. Y por otra parte, en esta síntesis se pueden realizar en organismos vivos, tales como hongos, bacterias, células de plantas, etcétera, etcétera. Este proceso, o esta etapa, mejor dicho, se puede resumir en un proceso de incubación, luego la reacción y luego el crecimiento de estos puntos cuánticos. Un aspecto muy importante es que este método se puede hacer, se puede llevar a cabo en temperatura ambiente y se puede utilizar el agua como solvente y también agentes reactantes como microorganismos, lo cual este proceso pues, se puede considerar como un proceso verde, por así decirlo. De acuerdo, el siguiente método es el método de coprecipitación, que esta técnica es normalmente usada en nanopartículas de magnetita y probablemente uno de los más simples métodos. En este método se mezclan lo que son sales de hierro muy básicas, ya sea a temperatura ambiente o muy elevada. Una de sus principales ventajas de este método es que se puede sintetizar muy fácilmente y se pueden producir grandes cantidades de nanopartículas, o mejor dicho, puntos cuánticos. Sin embargo, el control de su tamaño es limitado, ya que en este método solamente los factores cinéticos controlan el crecimiento del cristal. Por último, tenemos el método del poliol, en el cual este método, el poliol, actúa como solvente. Por ejemplo, el polietilenglicol, que en este caso actúa como un agente reductor y surfactante. Este método siendo también como un método, vaya la redundancia, adecuado para la obtención de nanopartículas metálicas, con dos características que son con formas bien definidas y con buen control del tamaño. Por este método, pues compuestos precursores como nitratos, acetatos, son disueltos en un diol, tales como etilenglicol o el dietilenglicol, entre otros. Bueno, para la caracterización se utilizan varios equipos, pero también depende qué es lo que queremos hacer. Normalmente, para simplemente ver, observar, analizar los puntos cuánticos, una vez que ya están listos, se utiliza el TEM. En el TEM podemos observar lo que es la morfología, debido a que pues, con la morfología nos muestra una característica muy particular de la nanopartícula. También se puede utilizar el FTIR, que el FTIR, con este equipo podemos obtener información de los grupos funcionales de los puntos cuánticos. Y pues un dato curioso es que también podemos usar este equipo para pues cualquier muestra realizada, no importa. El siguiente es el UV visible, o como también se le conoce, el UV-Vis. Con este se puede lograr ver un espectro de la absorción que tienen los puntos cuánticos, así como también identificar las transiciones electrónicas y por último el ancho de banda prohibida y el máximo de absorción. Los puntos cuánticos tienen una fluorescencia muy fuerte. Tienen absorción y emisión sintonizante, lo cual los hace mucho más flexibles que otros materiales fluorescentes. Por esta razón, los puntos cuánticos se utilizan en muchas aplicaciones. Se utiliza en aplicaciones computacionales donde la luz emitida sirve para procesar la información. También se utiliza en la computación cuántica, en la biomedicina, en fabricación a nanoescala, etc. Los puntos cuánticos de los materiales semiconductores se pueden fabricar diodos láser, que la luz es mucho más eficaz que los que se utilizan actualmente en los lectores de CD. El material que se utiliza para esto es el arseniuro de indio. Los puntos cuánticos tienen muchas aplicaciones. Entre las más importantes se encuentra la energía fotovoltaica. Los puntos cuánticos son buenos candidatos en la fabricación de celdas solares de alta eficiencia. En cambio, las celdas solares convencionales son de unión simple. Esto quiere decir que son el resultado de la baja capacidad que tienen las mismas para absorber toda la energía solar.
Por otro lado, los puntos cuánticos son de distintos tamaños y de diferentes composiciones. Además, tienen un bandgap sintonizable. Esto quiere decir que son diseñados para absorber ciertas longitudes de onda del espectro solar. Además, se pueden poner varios tipos de puntos cuánticos en la misma celda. Los materiales tales como el silicio, el selenuro de cadmio, el telururo de cadmio, el selenuro de plomo son candidatos ideales para las celdas solares con puntos cuánticos.